Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Las cosas bonitas, si son íntimas y bellas, hay que compartirlas, ¿verdad? Mi hija Eva nos ha introducido el programa de hoy con un cuento al revés de Pep Bruno en nuestra microsección Píldoras de Humor. Y así empieza nuestro Teatrería número 65. Gracias por estar ahí. Hoy volvemos con el formato de teatro en vivo y directo para acercaros a Molière, el genio francés de la comedia y precursor del vodevil. En torno a la figura de Jean-Baptiste Poquelin os presentamos una escena de El Avaro y nos detendremos unos minutos sobre su vida y obra. Con ello vamos, así es que espero que os divirtáis como nosotros lo hemos hecho al prepararos este ágape gastronómico teatral francés. Hola, buenas noches. Hoy en Palabras Sueltas, El Avaro de Molière. No sé si es pura casualidad o esta atiende a otros intereses, pero es la tercera vez que presento en este programa una obra de teatro y las dos anteriores fueron de autores franceses y en esta ocasión también del más grande, del conocido padre de la comedia francesa, de Jean-Baptiste Poquelin, es decir, de Molière. Molière nació en París en 1622 y ya desde muy pequeño tuvo gran afición por el teatro debido sobre todo a que su tío lo llevaba a todos los estrenos que había en el París de aquella época. Molière era hijo de Jean Poquelin, que era un tapicero de la corte real de Luis XIII, y sucede a su padre y entra de tapicero en la corte real. Allí conoce a una familia de artistas, la familia Verjat, se enamora de la directora de la compañía, Madeleine Verjat, y él mismo accede a la dirección de esta compañía años después. Empieza ya a escribir sus primeras obras bajo el seudónimo de Molière. Una de sus primeras obras es La Escuela de las Mujeres. Es acusado ya Molière desde el primer instante de libertino por las mentes bien pensantes de la época y también pues, bueno, se gana la antipatía y la envidia de las demás compañías teatrales del París de ese momento. Algunas de sus obras de esta época pues, son El Misántropo, El médico a palos, El Avaro, El Don Juan, El Tartufo. Con El Tartufo tuvo bastantes problemas también, porque la obra estuvo prohibida porque atacaba a Molière directamente a la hipocresía de la Iglesia. Luego esta obra fue representada años después, estrenada con bastante éxito. Y bueno, y su obra también más conocida, que es El enfermo imaginario, conocida sobre todo porque Molière, vestido de amarillo, en el acto cuarto de esta obra, pues cayó redondo al suelo, víctima de un infarto, y de ahí el miedo atroz que tienen los actores de todo el mundo a vestirse de amarillo cuando suben al escenario. Bueno, os voy a contar ahora un poco el argumento de El Avaro, que es la obra que nos ocupa esta noche. El Avaro es una obra, una comedia en prosa, dividida en 5 actos, y fue estrenada en París el 9 de septiembre de 1868, con notable éxito. Cuenta la historia de Harpagon, que es un viejo avaro, un rata, que tiene absolutamente amargado a sus 2 hijos, Cleonte y Elisa, porque les tiene la vida absolutamente controlada, tanto en el aspecto económico, no les da ni un duro, también en el aspecto amatorio, ¿no? Porque tiene concertados sus matrimonios, porque a Cleonte lo quiere casar con una viuda rica y a su hija Elisa con el viejo Anselmo. Sus hijos, por supuesto, no están de acuerdo con estos casamientos, sobre todo porque Cleonte está enamorada de su vecina Mariana y Elisa está enamorada de Valerio, que para estar cerca de ella, pues entra a formar parte del servicio de Harpagon. El bueno de Cleonte, el hijo, pues para poder independizarse de su hijo, concierta una entrevista con un viejo usurero para obtener dinero y poder independizarse, y no sabe que ese viejo usurero es su propio padre, Harpagon. Y cuando descubre que el que viene a pedirle dinero es su propio hijo, pues se arma, como se pueden imaginar, un lío monumental, ¿no? El embrollo es total también porque Harpagon va detrás también de los amoríos de la propia Mariana. Bueno, pues Harpagon empieza a desconfiar de todo el mundo cuando descubre que le han robado 10.000 escudos de oro que tenía escondidos en el jardín. Así que desconfía del propio Valerio sobre todo y en realidad desconfía del todo el mundo cuando se entera de las verdaderas intenciones de sus hijos. Se arma pues la más grande, hay escenas muy divertidas
Y cuando el bueno de Harpagón descubre toda la trama, pues se vuelve loco, acude a la justicia y ahí se descubre que el viejo Anselmo en realidad es el padre de Valerio y de Mariana, que habían sido separados de niños, y al final tiene que acceder a los deseos de sus hijos. Es decir, Cleonte se casa con Mariana, Elisa se casa con Valerio y sobre todo, lo que más le interesa a Harpagón es que recupera por fin los 10.000 escudos de oro, que eso le hace realmente feliz. Bueno, pues espero que disfruten con esta obra y hasta un próximo día. Señor Harpagón, ¿Qué hay, Frosina? pero qué bien estáis y qué cara más saludable que tenéis. ¿Quién, yo? No he visto nunca un cutis tan lozano y tan saludable. ¿De veras? ¿Cómo? ¿No habéis estado jamás tan joven como ahora? Y veo a jóvenes de 25 años mucho más viejos que vos. Ah, pues sin embargo, Frosina, tengo ya 60 bien cumplidos. ¿Y qué son 60 años? Vaya una cosa. Es la flor de la vida. Y estáis ahora en la mejor época del hombre. Bueno, es cierto, pero 20 años menos no me vendría mal, creo yo. ¿Os burláis? No necesitáis eso. Y estáis hechos de una madera como para vivir hasta los 100 años. ¿Lo creéis así? Con seguridad. Tenéis todos los indicios. Erguíos. Ahí está, entre vuestros ojos, una señal de larga vida. Ah, sí, ¿es entendida en eso? Sin duda. Prestadme vuestra mano. Dios mío, ¿qué línea de la vida? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Pero no ves hasta dónde llega esta línea? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? ¿A fe mía? He dicho 100 años, pero si vais a pasar de los 120. ¿Es posible? Habrá que mataros. Enterraréis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Tanto mejor. Pero, Frosina, ¿qué hay de nuestro negocio? ¿Es necesario preguntarlo? Bueno. ¿Intervengo yo en algo que no alcance éxito? Tengo para los casamientos, sobre todo, un talento especial. No hay partido que no vea de yo medio de emparejar en poco tiempo. Creo que si se me metiera en la cabeza sería capaz de casar al Gran Turco con la República de Venecia. No hay sin duda grandes dificultades en este negocio. Como tengo trato con ellas, he hablado a ambas a fondo de vos y le he contado a la madre la pasión que habéis concebido por Mariana al verla pasear por la calle y tomar el fresco en la ventana. ¿Y qué ha dicho? Ha recibido la proposición con alegría. Mas cuando le he manifestado que deseabais grandemente que su hija asistiese a la cena que se debe firmar en el contrato para la vuestra, ha accedido ella gustosa y me la ha confiado para ello. Muy bien. Y lo que pasa, Frosina, es que me veo obligado a dar de cenar al señor Anselmo y me alegraría mucho que ella participase del banquete. Tenéis razón. Debe ella, después de comer, visitar a vuestra hija. Y después que en el propósito de darse una vuelta por la feria, para luego venir a la cena. Muy bien, muy bien. Pero creo que irán juntas en mi carroza. Sí, que les prestaré. Ojo, eso le parecerá muy bien. Eso le parecerá muy bien. Bueno, pero Frosina, ¿has hablado a la madre respecto a la dote que pueda dar a su hija? ¿Le has dicho que era necesario que ayudase un poco, que hiciese algún esfuerzo, que se exprimiera en una ocasión especial como es esta? Porque, claro, ella también habrá de hacer un pequeño esfuerzo si quiere casar a una joven. No se puede casar sin que ella aporte algo. ¿Cómo? Es una joven que os aportará 12.000 libras de renta. ¿12.000 libras de renta? Sí. Es una muchacha que está educada y alimentada con un gran ahorro de estómago. Suele comer ensaladas, leche, queso y por consiguiente no necesitará ni mesa bien servida, ni caldos exquisitos, ni todas las demás bobadas que requeriría cualquier otra mujer.
Y esto no representa tampoco que no ascienda todos los años por lo menos a 3.000 francos. ¿3.000 francos? Además de esto, solo le preocupa un aseo muy sencillo y no quiere vestidos caros, ni joyas ricas, ni muebles suntuosos, a las que tan apasionadamente aficionadas son las de su sexo. Y este capítulo equivale por lo menos a 4.000 libras al año. 4.000 libras. Aparte de esto, siente una gran aversión por el juego, lo cual no es muy corriente entre las mujeres de hoy. Y yo conozco a una de nuestro barrio que perdió del 30 al 40 más de 20.000 libras este año. Más no contemos sino la cuarta parte. 5.000 francos al juego por año. Y 4.000 en vestidos y joyas suman 9.000 libras. Y poniendo 100.000 escudos para la comida. ¿No tenéis ya los 12.000 francos contantes y sonantes al año? Pero esta cuenta no tiene nada de real. No está mal, pero no tiene nada de real. Perdonadme, no es algo real aportaros al matrimonio una gran sobriedad, la herencia de un gran afán por la sencillez del atavío, y un gran afán y un gran caudal de odio al juego. Bueno, me parece una chanza querer hacerme la dote con aquello que no me va a dar. No pienso dar recibo de aquello que no me den. Dios mío, ya percibiréis bastante. Yo he hablado con ellas de cierto lugar donde tienen bienes que pasarán a ser vuestros. Bueno, eso es otra cosa. Habrá que verlo. Queda, Frosina, sin embargo, otra cosa que me inquieta. La moza es joven, como ya sabes, y las jóvenes, pues generalmente solo aman a los hombres de su edad y buscan únicamente esa compañía. En fin, temo que un hombre como yo, pues que no pueda ser de su gusto y que esto ocasione ciertos desarreglos en mi casa que no me convendrían. ¡Ay, qué mal la conocéis! Esa es otra particularidad que pensaba deciros. Siente una aversión espantosa por todos los jóvenes y solo siente amor por los viejos. Y siente el mayor encanto, dice ella, cuando logra ver a un apuesto viejo con una barba majestuosa. Los más viejos son para ella los más seductores. Les aconsejo que no os hagáis ante ella más joven de lo que sois. ¿No? Quiere cuando menos que sea uno sexagenario. Bueno. Y no hace todavía 4 meses, cuando estaba a punto de casarse, rompió su compromiso matrimonial, cuando descubrió que su amante solo contaba 56 años y no usó antiparras para romper el contrato. ¿Solo por eso? Sí. Dijo que a ella no le satisfacían 56 años solamente y que le agradaban sobre todo las narices que sostenían anteojos. En verdad es una cosa muy nueva eso que me dices. Eso va más allá de lo que yo os pudiera decir. Tiene en su cuarto algunos cuadros y estampas. ¿Y qué creéis? ¿Que son Adonis, Apolo, París? No, bellos retratos de Saturno, del rey Príamo, del anciano Néstor y del padre Anquises a hombros de su hijo. Bueno, pues es admirable. No lo hubiera imaginado nunca. Y me satisface mucho saber que es así. En efecto, de haber sido yo mujer, también te lo voy a confesar, Frosina, me hubiera gustado más las personas mayores que los jóvenes. Lo creo. Linda cosa es para amarlos. Son unos mocosos, unos presumidos. Sí. Y no se puede sentir antojos por ellos. Y quisiera yo saber qué atractivo pueden ofrecer. Pues yo por mi parte no les comprendo en absoluto y no sé cómo hay mujeres que los aman tanto. Hay que estar loca de remate. ¿Sí? ¿Creer amable a la juventud es tener juicio? Son hombres, unos boquirrubios, ¿y se puede sentir apego por esos animales? Eso es lo que digo yo todos los días, con su voz feble, sus 3 pelos en la barba, levantados como los de un gato, sus calzas de estopa, sus calzas caídas de estopa y sus estómagos desarreglados. Jóvenes resultarían junto a una persona como vos. Vos sí que sois un hombre de verdad.
que recreáis la vista. Y hay que estar hecho y vestido así para engendrar amor. Bueno, ¿me encuentras bien? ¿Cómo? Embelesáis. Vuestra faz es digna de ser pintada. Volveos un poco, por favor. No puede haber nada mejor. Bueno, pues lo celebro, lo celebro. En realidad, no me puedo quejar de nada. Gracias a Dios, no padezco ninguna enfermedad grave. Ay, eso no pasa nada. Vuestra fluxión no sienta mal. Bueno, sí, mi fluxión, pero es lo único. Volveos un poco y andar. ¿Eh? Y dime, ¿Mariana me ha visto ya? ¿Se ha fijado en mí al pasar? No, mas hemos hablado mucho acerca de vos. ¿Ah? Le he hecho un retrato de vuestra persona y no he dejado de alabarle vuestras cualidades. Ah, pues has hecho eso muy bien. Y te lo agradezco. Quisiera, señor, haceros un pequeño ruego. Tengo un pleito y estoy a punto de perderlo por falta de algún dinero. Y vos podríais fácilmente proporcionarme la ganancia de ese pleito si tuvierais alguna bondad conmigo. No os podéis imaginar el placer que sentiráis al veros. Hoy, cómo le gustaréis. Vuestra gorguera a la antigua causará un efecto admirable en su ánimo. Más sobre todo le encantarán vuestras calzas atadas a la ropilla con cordón. Es como para volverse loca. Hombre, pues yo te lo agradezco, de verdad. Me estás diciendo cosas que me gustan mucho. Os aseguro, señor, que el resultado de este pleito es decisivo para mí. Y una pequeña ayuda reharía mis negocios. Quisiera que hubierais visto el embeleso en el que se hallamos yéndome a hablar de vos. ¿Ah, sí? La dicha estalla en sus ojos ante el relato de vuestras cualidades. Y la he dejado en una suma impaciencia al ver este casamiento enteramente concertado. Me has dado un gran placer, Frosina, y te debo, lo confieso, grandes gratitudes. Os ruego, señor, que me proporcionéis el pequeño socorro que os pido. Tengo muchas cosas que hacer, Frosina. Tengo que seguir ahora con mi trabajo. No os importunaría si no me viera obligado a ello por la necesidad. Adiós, Frosina. Tengo mucha prisa y voy a terminar mi correspondencia. Os aseguro, señor, que no podríais socorrerme en una mayor necesidad. Mira, voy a ordenar que pongan en orden la carroza para ir a recoger a los comensales. No os importunaría si no fuera mi necesidad. Mira, ordenaré que la cena la pongan pronto para que no te sientas desfallecida. No me neguéis el pequeño socorro que os pido. No os podéis imaginar el placer que ella sentirá. Adiós, Frosina, me voy. Que te den unas fiebres, maldito perro de todos los diablos. El muy avaro se ha cerrado a todos mis ataques. Mas no hay que abandonar sin duda la negociación. Todavía me queda la otra parte, de la que estoy segura sacaré una buena recompensa. Damos la bienvenida a estos minutos de tertulia a nuestros invitados de hoy, que son Ernesto Vela y Lola Marín, buenos aficionados al teatro de la ciudad del teatro, Cazorla, y que también han probado ese veneno del escenario. Así es que muy buenas tardes, Ernesto, buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Vicente. Bienvenidos a la casa del teatro, no la ciudad del teatro, que esa es Cazorla, pero tenemos que decir que la única televisión que se ocupa del teatro últimamente es 9 La Loma, así es que esta es vuestra casa teatral. Sí. Bueno, yo decir solamente que el teatro, no existe una ciudad del teatro, sino existe gente que hace teatro, y yo creo que en cualquier sitio donde se haga teatro y se ponga voluntad en hacer buenas obras, o por lo menos en hacerlas coherentes y respetuosas, yo creo que cualquier sitio puede ser ciudad del teatro. Tener mucha gana de hacer teatro. Pues con ello vamos a conocer un poquito mejor a este genio de la comedia, quiero decir. Bienvenidos a las teatrerías de 9 La Loma. Bueno, como ya en nuestra presentación, en la introducción a la escena que hemos visto del avaro, Luis Foronda nos ha dado unos rasgos biográficos del autor, pues conozcamos unas pinceladas gráficas de cómo era Molière. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière,
Lo fue todo en el teatro del siglo XVII, empresario, director, actor y autor teatral. Creador de personajes inolvidables, sus comedias no solo están llenas de hilaridad y dinamismo, sino que son capaces de mostrar que la risa es la mejor arma para la crítica social y que detrás de toda persona malvada se esconde un ser humano. Un autor imprescindible que sumó el don de hacernos reír con la virtud de hacernos reflexionar. Bueno amigos, pues dicho esto, conozcamos un poco más sobre el padre de la comedia francesa. Un autor que siempre estuvo abierto a aprender y también entró en contacto con comediantes italianos de la época, lo que enriqueció sin duda el repertorio suyo. Y también permaneció siempre atento a los gustos del público, ¿no es así? Sí, sí es así, porque yo a Molière lo considero, si se me permite la expresión, como un hippie de la época. Sí, Es decir, una persona que nace, que, bueno, debería estar en sus genes, le gustaba muchísimo el teatro. Entonces, de entrada, te tiene que gustar muchísimo el teatro. Y luego, pues tienes que tener una familia que, aunque eran muy clásicos, digamos que le permitiera, aunque tuvo que cambiarse el nombre, porque su nombre es Jean-Baptiste Poquelin, y tuvo que ponerse Molière, pues para que no lo reconocieran, porque ser cómico en aquella época, en el siglo XVII, era muy mal visto. O sea, era una cosa que no estaba muy bien. Entonces, yo lo llamo hippie a Molière porque él se juntó con unos grupos de teatro y hizo una gira por toda Francia durante 10 años. Entonces él allí se forjó, aprendió, digamos, un lenguaje mucho más popular y digamos que no se arrendó por eso, y luego a la vuelta a París, teniendo ya un cierto éxito, fue visto en la corte de Luis XIV, que luego, si podemos, también comentamos un poco lo que era el Rey Sol y la corte de Versalles de la época, y entonces, bueno, pues tuvo muchísimo éxito, pues porque eso, pero primeramente porque era un gran aficionado y porque supo además pues, hacerse progresar y entender. A diferencia del teatro barroco que había, que era un teatro como más lejano, como la comedia del arte también italiana, era un teatro más lejano, más frío, que era muy divertido. Él supo coger personajes divertidos, pero hacerlos humanos, o sea, darle un sentido de una profundidad psicológica que se saliera de los cánones al uso que había en la época. Sí, pero siempre en la comedia, él en el drama no triunfó. No le gustaba a la gente, pero sin embargo, el rey le hizo un drama y fracasó. Pero hizo una comedia y triunfó. Él, con su mímica y su voz, provocaba risas. Y lo más curioso de Molière fue cómo se despertó, cómo empezó a gustarle el teatro. Cuando murió su madre, pues su abuelo, para que no tuvieran para que olvidaran un poco sus malos momentos, se llevó a él y a su hermano a ver una comedia en la calle, y fue cuando él se despertó y dijo, yo quiero hacer eso. Fue a raíz de la muerte de su madre. Sí, también hay que considerar bueno, que... ya de ahí, a partir de ahí, claro. Sí, que también que el teatro, pues en esa época era una cosa de ricos, de gente ilustrada, claro, y tal. La gente estaba mientras muriéndose por las calles. Yo no sé si habéis visto, quizá era posterior, pero la película El perfume, o el libro El perfume, que era pues como era lo que era París a lo que era Charles Dickens en Londres, de la miseria de las calles de París. Entonces Versalles, en la época esta absolutista del Rey Sol, pues era, bueno, todo un compendio de lujo, de jarrones, de jardines maravillosos y tal. Entonces el Rey Sol se rodeaba no solamente de buena escultura y de un bon vivre, de una buena forma de vivir, de los mejores actores, de la mejor calidad de vida, digamos, dentro del palacio. Y entonces, digamos, vino, como tú decías, Lola, le encantó cómo hizo la comedia, que era Las Preciosas Ridículas, Les Precieuses Ridicules, era de las primeras obras que había, que eran un poco más... menores, digamos, obras menores de su primera época, aún no metidas en caracteres más importantes, como luego hablaremos, y entonces eso le encantó, como tú decías, y entonces, bueno, pues el rey lo atrajo, le hizo el mecenazgo, le permitió que trabajara en ciertos sitios, que luego a lo mejor hablamos más tarde del Petit Bourbon, del Borboncito, de una zona que había del Louvre, del palacio, donde él pues pudo practicar y pudo enriquecerse con muchas cosas. De eso era lo que a continuación quería yo decir, que antes como ahora, pues siempre el mecenazgo es lo importante. Muchas veces, si no hay protección oficial, pues las compañías antes desaparecían, tenían problemas, y ahora también. Entonces, al hilo de lo que decía, efectivamente, Molière, el rey lo instaló en el Petit Bourbon, al lado del Louvre, y allí nuestro autor pues hizo que proliferase su escritura y también sus buenas comedias, porque como decíamos al principio, Molière fue el precursor del vodevil, cambió muchas veces la estructura dramática en ese sentido, ¿verdad? Sí.
Pues no, eso, que lo atrajo así. El mecenazgo, claro que es importante, lo es en la actualidad, si no hay nada descubierto, ahora. no hay nada nuevo, ¿verdad? Yo siempre lo comento en plan de broma, pues Molière con Luis XIV y sobre todo con su hermano, que fue el que lo atrajo, bueno, la corte, Sí, digamos, la con corte el hermano. francesa de Luis XIV, pues sería hoy como el José Luis Moreno de... O sea, José Efectivamente. Luis Moreno es un tío que tiene un montón de pasta, de pelas, que se encarga en tener varios teatros, que lo mismo mueve la ópera, que mueve la zarzuela, que le paga, bueno, o sea, que es un No mecenas, deja de ser un mecenas, es un mecenas, o Enrique Cornejo, o sea, gente en la actualidad que tiene como protegidos, que están digamos, trabajando con él, que son gente de su fiabilidad y que les permite, a la vez que ellos tienen tranquilidad económica para hacer su trabajo, pues les permite tener como una seguridad también en ensayar y en permitir hacer una serie de papeles. Y Molière, claro, llega, lo contratan en el Petit Bourbon, está ahí, presenta su obra, tiene un éxito tremendo porque es muy divertido, como decía Lola, en la corte y todo eso, y entonces, claro, ya se pone a trabajar con él con la seguridad de que tenía las habichuelas aseguradas, ¿no? Y entonces ya pues se dedica a interpretar, se dedica a dirigir, se dedica a promocionar, se dedica a buscar sus personajes, a interpretar, porque él era Que todo. sí, él era todo, Y entonces pues fue el dramaturgo. éxito de... Sí, porque él antes, cuando estuvo con Madeleine, con ese grupo de teatro que estuvo, iban las cosas tan mal, no ganaban dinero y por las pérdidas tan grandes de dinero, estuvo en la cárcel unos días. Sí. Y todo Molière. Era un personaje curiosísimo, la verdad, y luego, bueno, Hasta que entró tener en que la disfrazado, corte. y luego él cómo se lanzaba para adelante, y cómo supo también, que para mí me parece importantísimo de Molière, Vicente, cómo llegó, en lo que decía yo al principio, de la tournée que hizo por toda Francia durante 10 años, cómo llegó a captar el lenguaje popular, de la gente popular, y aunque hemos dicho que el teatro era para gente rica, pero sí que él, de alguna manera, se llamaban los parterres, la gente que pasaba, que no se muriera de hambre, y que se quedaba a mirar en el sitio que podía, en el parterre, como se llamaba la gente, pues entonces le tuvo un lenguaje directo, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo para las clases populares. Es decir, y aquí comento otra vez que del teatro que había barroco, lejano, incluso la comedia del arte, que era una comedia muy divertida, pero muy fuera de los sentimientos de las personas, él, Tenía digamos, sus cánones tenía unos cánones específicos. establecidos donde era algo divertido, gracioso, pero como ha dicho Lola, Tenía que Vicente, hacerse de esa forma. tenía que hacerse de Claro. esa forma, pero de pronto una persona que te llegue, que sea genial, que sea divertido, que la gente se ría y que le dé una profundidad psicológica a los personajes, es Molière. Molière es el genio, es por eso, porque sabe llegar a la gente rica y también a la gente pobre, y bueno, luego hablaremos un poco de Sí. su A él, estilo, a él pero... lo que realmente le gustaba era actuar para la gente honrada. Lo que pasa que veía que aquello no le producía, se Había una tuvo que corrupción. y vio esa oportunidad con el rey, que lo llevó su hermano y dijo, "Pues, tengo que hacerlo", pero él realmente le gustaba actuar para la gente honrada, para la gente pobre, para el pueblo. Pues sin olvidarnos del autor que nos trae entre manos, que es Molière, yo decía al principio que estos dos que me acompañan hoy, Lola y Ernesto, pues también han tenido dentro de sí ese veneno del teatro que a todos nos enganchó en un cierto momento de nuestra vida. Pues sin olvidarnos de Molière, hablemos un poco de vuestra experiencia en El Avaro, precisamente. Te dejo- ¿Cómo surge esa idea? Allí en Cazorla, precisamente, montaste El Avaro, y ¿cómo fue la experiencia? Nos lo propuso un compañero que en ese momento él no quería actuar, quería dirigir. Y eran muchos personajes y dijimos, Uy. muchos personajes, Cuéntalo tú. mucho jaleo. Y nada, a mí me propusieron el papel de Lisa, era su hija, y a mí me encantó. Yo estaba enamorada de un criado, era el que dirigía todo, pero él me quiere casar con un señor mayor, siempre por esa avaricia, por el dinero. Yo disfruté mucho haciendo esta obra, porque además éramos un grupo de amigos, disfrutamos muchísimo, y el papel me encantaba. Y el Avaro era... El mío, yo me sentí muy inseguro, Vicente. Me sentí muy inseguro, quiero Ay, comentarlo a la gente, pues porque, bueno, ya me veía hermoso, reciote, y entonces yo dije, bueno, el avaro siempre es nariz aguileña, yo soy chato, el avaro es como un judío, la imagen de judío típico que guarda las monedas en el jardín. Y yo no me veía, o sea, yo me costaba muchísimo trabajo y decía, bueno, y yo siempre me ponía una comparación que yo creo que me vaya a entender. Yo decía, bueno, yo he visto a Montserrat Caballé haciendo de Salomé,
cantando y yo me he emocionado viendo que Salomé es una virgen, hija de Herodiade. O sea, yo he visto en la ópera a Montserrat Caballé con el volumen que tiene, tirada por el suelo haciendo de Salomé, digo, y a mí me emocionó, digo, pues yo, lo importante ya no es el físico, sino es un poco darle, dentro de mi pobre o de mi rica capacidad de hacerlo, darle el sentido y meterle el alma de Harpagones en mi ser. Entonces, para mí eso me liberó muchísimo del personaje, pero me creaba muchísima inseguridad. Y sobre todo fue un grupo de gente que nos divertimos muchísimo para las ropas, para comentar alguna anécdota más de... Yo es que en todos los personajes que te dan es tan importante que te guste, que te enamores del papel, que a mí todos los papeles hasta ahora, es que todos los papeles me han gustado, unos más que otros, pero casi todos. Que te enamores de ese papel, que lo vivas. Yo es que lo vivo, y con este papel, bueno, y para nosotras las mujeres más, esos vestidos, el vestuario era muy importante y estaba muy conseguido. Y hubo anécdotas, claro que hubo muchas. Lo bonito de El Avaro, no vamos a decir que sea la mejor obra de Molière, porque tiene otras muy interesantes, pero El Avaro lo bueno que tiene es esa estructura clásica de comedia, donde hay una presentación, un nudo y un desenlace, y donde hay una trama alrededor del, como decíamos, del enamoramiento o de ese avaro que lo que quiere es, yo qué sé, tener a alguien a su lado más joven, pero sin perder las dotes y las cosas. Exactamente, siempre la dote. Bueno, porque es que además él tenía a su hijo que estaba enamorado de una chica que se quería casar él con ella. Con Mariana. Con Mariana. Estaba enamorada de la chica que estaba enamorada de su hijo. Pero en realidad el amor del avaro, el amor de Harpagon, como los personajes maravillosos de Molière, es él está enamorado del dinero. Él está enamorado, la avaricia, es de la avaricia, pero no arca. solamente la avaricia del dinero, Vicente, y es la avaricia de los sentimientos. Es la avaricia de tratar fatal a tu hija, a tu propia hija y a tu hijo, querer casarlos con un viejo, por tal de tener el dinero. Luego el desenlace de la obra es muy absurdo. Es muy increíble, porque es increíble cuando aparecen los hijos muertos, o sea, toda aquella locura que la gente se volvió loca viendo, ¿no? Pero el avaro, o sea, es el sentimiento, pero que ese sentimiento yo lo llamo personaje arquetípico Harpagon, pero todos los personajes de Molière son arquetípicos, son personajes que existen. Son el ambicioso, el egoísta, pero que existen ahora, mentiroso, la avaricia, la codicia, la codicia, todo. O sea, son personajes que van inherentes al ser humano. Esos personajes, yo viendo a Harpagon y viendo digo, si es que todos conocemos a Harpagones, todos conocemos a gente hipocondriaca, todos conocemos a burguesas gentilhombres, todos conocemos a don Juanes que ligan con señoras y luego son personajes arquetípicos que son reales como la vida misma, vamos, yo como lo veo. De hecho, por eso Molière tuvo, y hablamos ya un poco de la época, tuvo esos problemas con la intransigencia de la época. Los personajes no dejaban de ser personajes de la calle, de su sociedad en aquel momento, y como digo, pues sufrió ataques incluso físicos por parte de católicos reaccionarios. Pero él contraatacó con enormes obras, como decíamos, el Tartufo, por ejemplo. Desató la ira de los devotos. Un escándalo, el Don Juan fue perseguida por los mojigatos. Entonces, en ese sentido, que querían prohibirla. El Tartufo se prohibió. Efectivamente, antes como hoy, por los autores, los cómicos siempre contracorriente, sufriendo las pesquisas de la época, pero en definitiva haciendo cosas. Es que ver una época que no había, evidentemente no existían periódicos, la gente no tenía forma de expresión. Por ejemplo, estamos aquí en un medio cultural que estamos hablando de teatro en un programa estupendo, ¿no? Pero entonces la gente no tenía forma de expresar sus cosas, ¿no? La gente era inculta, supongo que no sabría leer ni nada de eso. Entonces ver un personaje como Molière que a través de su teatro habla con la gente. O sea, Molière habla y critica a la sociedad que a lo mejor él directamente no podía hacerlo. Entonces, a través de su personaje, utilizaba el teatro con eso. Luego, aparte, había sobre Molière una serie de bulos, porque se comentaba esto en plan cotilleo. Lo mismo que existe en el programa de cotilleo. Había un cotilleo en la época que era que él estaba enrollado cuando hace el ilustre teatro, o sea, antes de que el rey lo eligiera con las preciosas ridículas para meterlo ya en la corte, pues él se supone que él se une con Madeleine Béjart, que es una actriz dinero. famosa que tal. Y entonces se enamoró de Madeleine. Se enamora de Madeleine, que es como la hermana pequeña se llama Armand, la hermana pequeña de Madeleine. Pero resulta que todo el mundo comentaba en París de que esta Armand era realmente hija de un rollo que había tenido Molière con la... Entonces era como un incesto, una relación incestuosa, y eso a la gente la ponía negra. Luego el Tartufo, imagínate a un cura vestido con el cilicio criticando pues eso es para el ambiente de la época que nos pasa hoy en día. Es que no hay nada inventado en la faz de la tierra, señores. O sea, que es que está todo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Lo que pasa que ahora... No, es que los personajes de Molière lo único que hacía era pues trasladar a la ficción, entre comillas lo de ficción, al escenario, pues psicologías propias de la época.
época. En ese sentido, la hipocresía dominante de aquella época pues hacía que la obsesión por los remedios médicos, por ejemplo. Yo empecé a enamorarme del teatro, como decía antes, con El médico a palos de Molière. Y entonces son los vicios de la sociedad, todo eso que da siempre. La ironía también con lo que los trataba, ¿no? Lola, aparte de este personaje, tú también te has acercado en otras ocasiones a personajes clásicos, no ya solo de Molière. Bueno, yo he hecho Pareja Abierta, bueno, de clásicos... Hombre, Darío fue un clásico con Darío fue, pero digo así, pero Darío fue... A mí me encantó Pareja Abierta. Bueno, es que he hecho muchas obras. Pareja Abierta, Picnic, con Paco Zaragoza, Las bicicletas son para el verano... la de Titania de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Esa la llevaste a mi pueblo, a Torre Perojí. Sí, El sueño de una noche de verano. Y Pareja Abierta a mí me encantó. He hecho varias. No sé, Bajarse al Moro. Hombre, esa es la clásica de siempre. Pero siempre ha hecho papeles arriesgados. Yo te he visto y la verdad que yo, aparte de la amistad que tenemos, es que te admiro muchísimo, Lola. Vamos, parece que está feo que decirlo delante, pero eso porque son papeles arriesgados los que has hecho, son papeles muy seguros, das una seguridad tremenda a trabajar contigo, porque los papeles los llevas bordados. No, te lo digo. Ahora estamos preparando La gata sobre tejado de zinc y de Tennessee Williams. Y para mí lo más importante al principio es el texto. Además que ese es teatro de texto. Es mucho texto. El teatro que siempre se ha dicho, el método. Claro. Es que ahí precisamente en ese tipo de papeles donde hay que meterse en el y ya pues luego ya empiezas, pero claro, para trabajar necesitas un texto muy estudiado, muy estudiado. Y bueno, estos son uno de los personajes, no sé, he hecho varios, pero yo de todas maneras me enamoro de todos los papeles. Es que si no, no... Pues hemos elegido, como habéis visto, para nuestra sección Palabras Sueltas, una escena de El avaro, que para mí, como decía antes, es una de sus mejores comedias, pero creo que no es una simple modernización del clásico Aulularia, sino que lo toma como punto de partida. ¿Qué os parece esta obra comparada con otras de nuestro autor? Bien, correcto. Aulularia es una obra, digamos, menor de un texto de Plauto, un escritor, digamos, romano del siglo, o sea, del año 280 o 250 a.C. Entonces se parece muchísimo al avaro porque hay una olla de dinero, hay un avaro que es muy, valga la redundancia, muy avaricioso, que le gusta controlarlo todo, pero resulta que la Aulularia es como mucho más débil la obra porque el concepto, claro, con tantos siglos atrás, pues tiene como una especie como de prólogo, un monólogo al principio donde los personajes antes de actuar en Aulularia de Plauto se explica en ese monólogo. Ese prólogo o monólogo se explican los personajes antes de que salgan a escena, y una vez que salen a escena queda como muy floja la interpretación. Aparece una olla de dinero, pero no aparece tan clara como en El avaro de Molière. Aparecen personajes, el avaro, el alpagón, pero no es tan claro. Entonces sí que tiene un parecido, como digamos, de haber sacado la idea de Aulularia de Plauto, pero realmente en la profundidad psicológica, la profundidad de personajes, la calidad, el temple que tienen los personajes de Molière, pues son pues mucho más ricos y llegan mucho más al público que no por la obra de Plauto, que es muy interesante también. Y Molière incluso es que tuvo con contemporáneos suyos, como era Gassin y era Corneille, y era una señora, Madame de Sévigné, pues, que eran contemporáneos de Molière en Francia, no tuvieron tanta importancia y tanto fervor popular y de nobles como tuvo Molière, porque los dramas de Gassin y de esta gente eran mucho más fríos, eran mucho más lejanos, y la magia y la gracia de Molière es eso, su fuerza para transmitir valores, para transmitir sentimientos, y que la gente, una vez que viera una obra de Molière, saliera cambiada diciendo, madre mía, lo que hemos visto, y cómo no, esto yo lo veo en la sociedad y cuando algo te cambia, cuando tú ves una obra o una película o lo que sea, o una música y te cambia, eso quiere decir que eso tiene calidad. Y eso, vamos, tiene trascendencia importantísima, vamos. Si no, por eso se interpreta la obra de Molière, no se interpreta a Gassin o no se interpreta otra obra. La gente, ¿por qué se mantiene durante los siglos? Porque son de una calidad literaria o musical o cinematográfica que eso trasciende el tiempo.
y eso se ve siempre perfectamente. Además hay grupos que casi siempre cuando dicen de empezar grupos al hilo, como por ejemplo vosotros, un grupo aficionado, yo siempre me he movido también en el mundo del teatro a nivel aficionado, cuando nos planteamos hacer una obra, pues siempre está Molière entre medias. Sí. O sea que Molière es uno Molière de los que se barajan siempre se baraja, vamos a hacer una obra y Molière siempre sale. Siempre sale. Quizás la dificultad que tiene, pues eso, como hablando antes del teatro, los vestuario, las luces, el vestuario, pues cuando no tienes dinero, pues tienes que echarle mucha imaginación, pero también tiene gracia eso lo de la imaginación. Efectivamente. Tú lo conoces perfectamente, nosotros hemos tenido un duro y no la hemos apañado para si son montajes que luego para mover son muy difíciles. Muy difíciles, porque no pueden los muebles, las luces, todo eso es muy complicado. Es Tiene muy que ser complicado. una obra similar, para moverla es muy difícil. pero que es un placer, esto es un divertimiento maravilloso. Bueno amigos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, seguramente que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero como dijimos en nuestro anterior monográfico sobre grandes autores, como fue el caso de Alejandro Casona con La Casa de los Siete Balcones, pues nuestra intención con estos monográficos es que la literatura dramática se convierta en algo cotidiano, en algo que lo veamos desde su lado humano y sin detenernos en cuestiones más profundas. Lo que sí quiero agradecer tanto a Lola Marín como a Ernesto Vela es esa disposición que han tenido con nosotros. Hemos querido cambiar de contertulio en esta pequeña tertulia sobre Molière y ellos han venido desde Cazorla con mucha amabilidad y con mucha ilusión. Así es que Lola, Ernesto, gracias por vuestra presencia aquí, por atender nuestra llamada. A todos los compañeros de Cazorla, pero hay mucha gente que le interesa el teatro y también pues Lola es de Peal, aunque está viviendo en Cazorla, o sea, toda la gente de cualquier sitio de la Torre, que hay un ambiente fantástico también, de teatro. Yo he ido muchísimo a la Torre últimamente, desde que conozco a Luis Foronda, y me ha llevado y te he visto, en fin, muchísimas cosas. Entonces yo creo que tenemos que darle la enhorabuena a toda la gente que se molesta, que va a ensayar, que se curra un papel y que se lanza y se estudia y ya está. Eso hay que hacer teatro es un trabajo. Es un trabajo pero que te tiene que gustar mucho. A mí me encanta. Bueno, para vosotros, nuestros fieles seguidores, espero que estas ráfagas de buen teatro hagan que este arte universal sea cada vez más necesario en vuestras vidas. Gracias por hasta nuestra próxima cita y bueno, que será ya en el mes de marzo, un mes eminentemente teatral. Hasta aquí por hoy, amigos. Nuestra intención ha sido, como siempre, mostraros la particular visión del teatro que compartimos Nueve La Loma y Por Fin Teatro. Así es que esperando que nuestras gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito más, que nuestra vida sea feliz y le hagamos un guiño a esta crisis, os dejamos hasta nuestra próxima cita. Compartir amor, que no cuesta nada. Un beso.